Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Les comento que el día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema que tocaremos el día de hoy es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y para hablar de este tema nos acompaña el abogado penalista, el doctor Alfredo Dagduc Calife. Alfredo, muchísimas gracias por venir a Expediente INACIPE. Gracias por la invitación. Alfredo, quisiera que empezáramos a hablar de este código y que nos comentaras por qué se crea un código nacional, un código único, como se le llamó pues antes de que se estableciera el Código Nacional de Ciencias Penales. Bueno, el Código Único, Código Nacional de Procedimientos Penales, es un golpe de timón, es un cambio en el rumbo que se dio a partir del 2008 con la reforma constitucional a la fecha, porque cuando se elaboró la reforma constitucional del 2008, no era la finalidad hacer un código único, un Código Nacional de Procedimientos Penales, sino establecer las bases o los lineamientos constitucionales para que cada estado o cada entidad de la República pudiera elaborar su propia codificación, pero en base a estos lineamientos del sistema acusatorio. Técnicamente es un sistema predominantemente acusatorio, pero bueno, la Constitución le denomina sistema acusatorio. Entonces, a raíz de la reforma constitucional del 2008, se elaboran los lineamientos y diversos estados de la República empezaron a elaborar su propia codificación, sus propios códigos estatales de procedimientos penales. Inclusive el estado de Chihuahua y el estado de Nuevo León habían elaborado un código antes de la propia reforma constitucional, y este código después lo hicieron una contrarreforma para alinear estas codificaciones justamente a los diversos códigos de las entidades de la República. Estos dos estados, antes de que se hiciera la reforma, ya habían alineado. Ya habían hecho ciertas reformas a sus propios códigos y ciertos sistemas, pero alineados a los preceptos constitucionales anteriores. Y entonces, como se elabora nuevos preceptos constitucionales, pues tienen que hacer ajustes propiamente. Alfredo, ¿por qué no funcionó que cada estado tuviera su propio código de procedimientos penales? Pues la verdad es que hubo muchos destiempos, por decirlo de alguna manera. Es decir, teníamos un periodo de 8 años, que era del 2008 al 2016, y diversos estados sí se adelantaron, sí hicieron la tarea de una manera ágil. Fueron elaborando sus propias codificaciones, fueron elaborando infraestructura, porque hacer el cambio no es simplemente hacer una codificación, sino que hay que crear infraestructura, hay que preparar a los servidores públicos, hay que preparar a los jueces, a los magistrados, hay que preparar a los abogados, a los ministerios públicos, en fin, a todos aquellos que van a participar en este ámbito justamente de la Procuración de Justicia. Y entonces pues es un cambio relativamente lento. Por eso algunos estados, previendo esta situación, pues fueron llevando sus propios tiempos. Tal es el caso, por ejemplo, del Estado de México, pero hubo otras entidades que dejaron esto, pues por decirlo de alguna manera, al cuarto para las 12. Y inclusive hasta hace un año empezaron a elaborar sus propias codificaciones. Tal es el caso del Distrito Federal. A estas entidades les viene como perfecto que se haya establecido un código nacional, porque ya no tuvieron que hacer su propia codificación. Entonces, el Código Único, Código Nacional, como se llama, de procedimientos penales, pues tiene la ventaja justamente de hacer una unificación de criterios, de hacer un código único con criterios únicos, y sobre todo en beneficio del conocimiento de todos los operadores del ámbito de la Procuración de Justicia. Quisiera hablar de la terminología, porque bueno, cuando se hace la disposición de que se tiene que unificar los procedimientos penales, empezamos a tener programas acerca de la unificación, ¿no? Y entonces algunos decían, no, pues es el Código Nacional de... Bueno, este es nuevo, ¿no? Sí. Quedó el Código Nacional, decían el Código Único de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Por qué Código Nacional? ¿Por qué fue la denominación que quedó? Sí, bueno, lo que ocurre es que no le podían llamar Código Federal de Procedimientos Penales, porque llamarle Código Federal de Procedimientos Penales es de aplicación simplemente en el ámbito federal.
Tampoco puede ser una ley general propiamente, porque las leyes generales tienen como característica que tienen una competencia concurrente entre el ámbito federal y el ámbito local, y este no es el caso en estricto sentido. Entonces había de tres sopas, por decirlo de alguna manera, o llamarle Código Único de Procedimientos Penales, cosa que sería muy extraña porque no tenemos nosotros esas denominaciones, Código Nacional de Procedimientos Penales, y había una propuesta que a mí en lo personal se me hacía la más acertada, que creo que fue la propuesta anterior a esta última, que era Código de Procedimientos Penales para los Estados Unidos Mexicanos. Esta denominación, era una denominación, a mi entender, mucho más acertada, porque, bueno, pues es justamente parte de nuestra propia idiosincrasia jurídica, por llamarlo de alguna manera. El Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no forma parte de nuestras terminologías, aunque efectivamente hace alusión a que es un código único, a que es un código que aplica pues a lo largo de toda la República Mexicana. Álvaro, quisiera que me contaras cuáles son las diferencias y cuáles son las novedades que trae este Código Nacional, comparándolo con los códigos tradicionales que había, con los códigos que se generaron en algunos estados. Bueno, primero, este Código Nacional de Procedimientos Penales es un código que tiene o que recopila los códigos nuevos de los estados, o sea, los criterios de los códigos nuevos de los estados. ¿Qué diferencia hay entre la codificación tradicional o nuestro sistema tradicional de justicia y este sistema nuevo de justicia? No es el tema propiamente de los juicios orales, o sea, porque esto nos los han vendido hasta el cansancio. La realidad de las cosas es que es un nuevo paradigma respecto a la dinámica probatoria. Es decir, en estas nuevas codificaciones, y eso era lo que se pretendía exactamente, en estas nuevas codificaciones la idea es que cada una de las etapas del procedimiento penal tenga una funcionalidad, un objetivo específico respecto de la propia dinámica probatoria, en el entendido de que en la etapa de investigación únicamente se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes de prueba, lo que la Constitución denomina datos, es decir, que todo lo que se recopila en esta etapa de investigación carece de valor probatorio. La etapa intermedia es justamente para introducir estas fuentes de prueba, estos datos, al proceso por conducto de los medios de prueba, y la etapa del juicio oral es justamente el desahogo o la develación de la información de estos medios de prueba para su respectiva valoración. Entonces, la idea es que la prueba esté protegida desde su propio origen. El sistema tradicional tenía un problema gravísimo. El sistema tradicional, en todas las etapas del procedimiento, se desahogaban las pruebas, y la prueba técnicamente se prostituía desde su propio origen, porque no había controles procesales para poder desahogar la prueba. Entonces, evidentemente, pues había una serie de injusticias terribles, ¿no? Y pruebas que ya ni siquiera se necesitaban repetir durante la etapa del proceso, y evidentemente, en este sentido, pues se vaciaba de contenido la propia etapa del proceso. Pues para decirlo un poquito más coloquialmente, ¿en qué momento se convierte en prueba? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tú recopilas lo que antes eran pruebas, ahora son datos, ¿y en qué momento se convierten en pruebas? Recopilas las fuentes de prueba o los datos en la etapa de investigación, carecen ¿Eso quién lo hace? El investigador, evidentemente, o la víctima en el caso de la acusación particular o privada, porque nosotros tenemos... De la cual hablaremos un poquito más tarde, sí. Esta acusación particular o privada, bueno, pues es una acusación específica para que la víctima en determinados delitos pueda recopilar desde la propia etapa de investigación sus propias fuentes, sus propios datos de prueba, y ejercer su acción en base a esos datos de prueba. Pero el investigador, en términos generales, el Ministerio Público, que sigue siendo el investigador o el titular de la investigación, auxiliado de las policías, es el que va a recopilar esas fuentes de prueba que carecen de valor probatorio. ¿Hasta cuándo se convierten en pruebas? Se convierten en la etapa intermedia al introducirlas al proceso por conducto de los medios de prueba, y siempre y cuando sean admisibles. Porque y es cuando ya las presentas en el juicio oral, ¿no? En las pruebas que son admisibles durante la etapa intermedia son las que se desahogan en la etapa del juicio oral, y son las que tendrán valor de prueba. Entonces, en la etapa de la investigación, ahí es donde se valoran si son admisibles o no. ¿Quién es el que valora las pruebas? No, en la etapa de investigación el Ministerio Público
recopila las fuentes de prueba, pero con respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Si hay alguna violación, algún derecho fundamental en la recopilación de las fuentes de prueba, entonces estaremos en presencia de una prueba prohibida. O sea, el límite del investigador es respetar los derechos fundamentales. Puede hacer todo, porque justamente esa es la ventaja de este nuevo sistema. O dicho de otra manera, eso es lo que se pretendía cuando se elaboró este nuevo sistema, que al poder recopilar fuentes de prueba que no tuvieran valor probatorio, el investigador desformaliza la propia investigación, se flexibiliza para poder obtener pruebas de una manera mucho más eficiente. En cambio, en el sistema anterior, como tenían que practicar pruebas, pues obviamente todo lo formalizaban y las investigaciones estaban tan burocratizadas y tan formalizadas que lo que hacían era que el investigador estuviera metafóricamente clavado en una silla, desasolvando trabajo burocrático en vez de estar realizando labores de criminalística, labores de integración de la propia investigación en la recopilación de las fuentes de prueba. Quisiera que nos hablaras un poco de quiénes son los sujetos del proceso penal, ¿no? Porque en este nuevo código, que pude darle una ojeada, aparecen unos nuevos sujetos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que participan en el proceso penal? Bueno, en el proceso penal primero está el órgano jurisdiccional, los sujetos procesales. El órgano jurisdiccional tiene ahora una nueva dinámica porque hay diferentes tipos de órganos jurisdiccionales. Está el juez de control, que este juez no lo teníamos. Este es un órgano jurisdiccional articulador, que articula las 3 etapas del procedimiento. Este órgano jurisdiccional tiene injerencia dentro de la etapa de investigación para formalizar la propia investigación, pero además de eso, para poder garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en las órdenes de intromisiones a restricciones de esos derechos fundamentales precisamente. ¿Él es el que decide la viabilidad de la prueba? Él es el que ordena intromisiones a ciertas restricciones de derechos fundamentales. Es decir, el Ministerio Público por sí solo, por no ser una autoridad o un órgano jurisdiccional, no puede realizar diligencias de investigación que puedan involucrar derechos fundamentales o restringir derechos fundamentales de forma grave. Por eso tiene que recurrir a un órgano jurisdiccional que es un órgano imparcial e independiente, y con esta objetividad este órgano jurisdiccional puede ordenar estas intromisiones, y esto nos da seguridad jurídica a todas las personas, porque la idea de un procedimiento, justamente de un procedimiento penal, el procedimiento penal no está diseñado para los delincuentes. Esto es un error de visión. El procedimiento penal está diseñado para todos. Está diseñado para ti, para mí y para los que cometen delitos. Pero evidentemente, ¿por qué está diseñado para todos? Para darnos seguridad jurídica, a saber hasta dónde puede llegar la autoridad y para que no nos puedan poner o sembrar muertitos, ¿verdad? Como se suele decir. O sea, que haya seguridad jurídica para todos, que podamos tener tranquilidad en nuestro propio desarrollo personal, pero justamente con un sistema que evite a toda costa injusticias como tal. Entonces, lo que te comentaba, el juez de control, pues es el órgano articulador, ¿verdad? Es un órgano que tiene injerencia en la etapa de investigación, dirige la etapa intermedia y canaliza el asunto hacia la etapa del juicio oral. Después tenemos el órgano jurisdiccional de juicio oral, que es el órgano decisor. Tenemos el tribunal de alzada, el órgano jurisdiccional de segunda instancia como tal. Y tenemos también pues el juez de ejecución de sanciones penales y o juez de vigilancia penitenciaria, porque eso está por verse cómo va a quedar, porque se supone que va a haber también una unificación de criterios, así como hubo un código o como hay un código nacional de procedimientos penales, pues parece que también vamos a unificar este tema de la ejecución. Alfredo, tengo que hacer una pausa, pero regresamos con los sujetos que nos faltan. Perfecto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, el correo que aparecerá en la pantalla y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y a darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa.
El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alfredo, estamos tocando el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales y estábamos hablando de los sujetos del proceso. Me estabas comentando acerca de los jueces y en específico nos quedamos en el juez de ejecución. Bueno, es decir, juez de vigilancia penitenciaria, que no sabemos, porque tiene una distinción no nada más de denominación, tiene una distinción de fondo como tal. Pero bueno, es un poco más de técnica, un poco más de cuestión relacionada con el tema justamente de la ejecución de la sanción. Pero volviendo al tema, el órgano jurisdiccional pues sería el primer sujeto procesal. El Ministerio Público, el fiscal, ahora que este artículo 102 de la Constitución también fue reformado justamente para darle mayor autonomía a las diversas procuradurías, en el caso del 102 a la Procuraduría General de la República y al titular de esta institución. Está también la víctima, el inculpado, el abogado defensor del inculpado, el asesor jurídico, que es justamente el abogado victimal, el abogado de la víctima. También es un nuevo sujeto procesal, y también está el órgano de la vigilancia de las medidas cautelares y también de la suspensión del proceso a prueba, ¿no? Aquí me llama la atención, ¿la víctima estaba anteriormente dentro del proceso? No, la víctima siempre, la víctima antes no era parte en el proceso. Ahora, a partir de la reforma constitucional y a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima se convierte en parte en el proceso, y esto tiene consecuencias pragmáticas verdaderamente trascendentes. En primer lugar, al convertirse en parte en el proceso, la víctima tiene actividades propias de una parte dentro del proceso, las cuales son afirmar, probar, alegar y en su caso impugnar. Entonces la víctima se convierte en parte al poder ejercer una acción independiente de la acción que podría ejercer el Ministerio Público. Pero al mismo tiempo. No, son justamente acciones, en el caso como está el Código Nacional de Procedimientos Penales, son acciones que se excluyen de alguna manera. Una cosa es la acción penal pública, que es la que ejerce el Ministerio Público, y otra cosa es la acción particular o privada, que es la que ejerce la víctima. En los códigos estatales nuevos, estaba permitida una tercera acción, que era la acción que se llamaba acción adherente o adhesiva, o inclusive algunos códigos le denominaban acción coadyuvante, que en ese tipo de acusaciones sí eran complementarias, por decirlo de alguna manera. La acción penal pública, la del Ministerio Público, y esta acción adherente o adhesiva. Entonces, la víctima no es sujeto, sino fue por medio de acción penal privada. No, la víctima sí es sujeto cuando ejerce una acción, pero la víctima puede tener diversos roles dentro de un procedimiento penal. La víctima puede coadyuvar con el Ministerio Público. En ese caso no se convierte propiamente en una parte, técnicamente no es una parte, pero coadyuva con el Ministerio Público y el Ministerio Público por ende lo representa en sus propios intereses. Puede ejercer una acción penal particular o privada, en ese caso se convierte en parte. La víctima también puede fungir como testigo dentro del proceso, y la víctima inclusive pues simplemente puede ser víctima y tener ciertos derechos que le concede la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y más aún también la Ley General de Víctimas. Y está también el papel del asesor jurídico, ¿no? Que va de la mano con la víctima, por lo que sé. ¿Cuál es la importancia del asesor jurídico y cuál es el papel que debe desempeñar? Es una importancia vital dentro del procedimiento, porque la víctima es un sujeto que no conoce de derecho. Y la justicia, de acuerdo a nuestro artículo 17 constitucional, el acceso a la justicia pues debe ser pronta, expedita y gratuita. Entonces también la víctima tiene ciertos derechos similares a los que tendría el propio inculpado como tal. Justamente la Ley General de Víctimas crea esta asistencia jurídica hacia las víctimas, inclusive de forma gratuita cuando no pueden cubrir esos honorarios, pero la víctima que tiene pues los recursos, posibilidades, puede también erogar o pagar honorarios a un asesor jurídico particular o privado que va a representar sus intereses. Este asesor jurídico tiene que estar presente en todas las actuaciones de la propia víctima, tiene que representar los intereses de la víctima, tiene que abogar
velar por los derechos de la víctima. Por eso tiene que ser un sujeto que también esté especializado, esté relacionado con todos estos aspectos jurídicos procesales, que son aspectos muy especializados dentro del ámbito procesal. Pero entonces, ¿me podrías repetir quién es el que proporciona un asesor jurídico a la víctima en caso de que ella no tenga las posibilidades? El asesor jurídico de la víctima es una figura que la Ley General de Víctimas ordena crear. Estamos en proceso de creación. Okay. Entonces, hay que crear, es una institución que debe de ser justamente una institución similar, por decirlo de alguna manera, a una defensoría de oficio. Es una institución que va a proveer de recursos humanos, es decir, de personas capacitadas, especializadas, porque eso es un principio, especializadas sobre el tema victimal, para que pueda defender adecuadamente los derechos de la víctima. Ahora bueno, ya que estamos hablando de los derechos de la víctima, y ya me mencionaste un poco de la relación que tiene este Código Nacional con la Ley de Víctimas, quisiera que nos platicaras de qué manera se relaciona y si es compatible este Código Nacional de Procedimientos Penales con la ley, con la reforma del 2011 a los derechos humanos, ¿no? A los derechos humanos. Bueno, aquí me gustaría dividirla. Primero, sí, efectivamente, la Ley General de Víctimas tiene una íntima relación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque recuerda que el artículo 20, apartado C de la Constitución, establece justamente los derechos victimales, los derechos esenciales, los derechos mínimos básicos de la víctima. Pero la Ley General de Víctimas amplifica estos derechos, pone figuras o introduce figuras muy novedosas, a mi entender, porque son figuras que ya estaban en Europa, que ahora las estamos, como es el caso del fondo victimal, de la compensación, ciertas figuras que no dejan a la víctima en un estado de indefensión, porque en el 90% de los escenarios, el inculpado no tiene dinero ni recursos para pagar la reparación del daño. Entonces, la víctima se victimiza secundaria y terciariamente. Entonces, lo que intenta esta Ley General de Víctimas es amplificar los derechos que están establecidos en la Constitución e instrumentalizar una serie de elementos que le van a permitir justamente hacer efectiva no solamente la reparación del daño, sino ciertas necesidades y expectativas que tiene la víctima ante el ámbito de la impartición de justicia. Y que respecto a la reforma de derechos humanos del 2011. Bueno, yo ahí tengo una visión muy particular. La realidad de las cosas, desde mi punto de vista, es que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un código elaborado desde una óptica persecutora. Tiene una vocación persecutora, porque evidentemente está elaborado justamente desde la institución que se encarga de investigar y perseguir los delitos. Entonces, esta vocación persecutora de alguna manera limita o de alguna manera no ve un ámbito objetivo, y se establecieron disposiciones dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que auguro son de dudosa constitucionalidad. Tal es el caso, tal es el caso como ciertas permisiones de investigaciones que restringen gravemente derechos fundamentales, que no deberían de ser ni siquiera permisibles ni con una orden jurisdiccional, como es el caso de los análisis sobre el cuerpo del inculpado. Esto es muy polémico, quiero decirlo, no es que lo que yo esté diciendo es una verdad absoluta, pero sí un amplio sector doctrinal está de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, en el entendido de que el inculpado tiene el derecho a la no autoincriminación. Y ese derecho a la no autoincriminación no solamente es un derecho de palabra, sino es un derecho somático, es un derecho sobre el cuerpo de la persona. O sea, obligar a hacer o a realizar un examen corporal a un inculpado en contra de su voluntad sobre su propio cuerpo es tanto como obligarlo a declarar. ¿Y eso lo establece? ¿Qué es lo que dice el Código Nacional? Que ciertas investigaciones se pueden realizar con una orden jurisdiccional, o sea, por medio de una orden del juez de control, y dentro de ellos se encuentra justamente esta intromisión. Otra cosa, se permite inclusive, por ejemplo, la orden o la revisión sobre vehículos por parte del Ministerio Público sin una orden de un juez de control. Y creo que aquí, desde mi muy particular punto de vista, se confunde lo que es el cateo o no se entiende el alcance del cateo, porque el cateo no solamente debe de ir sobre bienes inmuebles, sino el cateo debe de ir sobre cualquier posesión de las personas.
Y aquí es donde está justamente la distinción. Entender esto significa que si se permite una intromisión sobre el vehículo de una persona, una revisión sobre el vehículo, que es una posesión, sin controles más serios, pues entonces, ¿cómo podrían controlar el hecho de saber a ciencia cierta que nos digan que lo que estaba y que lo que se nos encontró era realmente lo que estaba y lo que se nos encontró? Sí, claro. ¿Verdad? El día de mañana, en un acto de muy buena voluntad, cualquier persona se baja de su vehículo para hacer una revisión y le pueden implantar cualquier cosa ahí o poner cualquier cosa ahí, y entonces, ¿cómo vamos a poder comprobar lo contrario? Nos estamos poniendo en un estado de incertidumbre jurídica a todas las personas. Porque, te repito, y eso sí quiero poner hincapié, el procedimiento penal, el pensar que el procedimiento penal es un órgano de combate para la delincuencia o un órgano de combate para los delincuentes es un error. Un código de procedimientos penales es un instrumento de impartición de justicia. Y entonces, en ese ámbito, no es perseguir los delitos, sino simplemente hacer justicia. Es decir, claro, siempre dejar a salvo a un inocente. Es mucho más importante dejar a salvo a un inocente que dejar en la calle a 1000 delincuentes, al final de cuentas. Entonces, ¿no? Nos hacías la observación de que, bueno, que este código se crea por el órgano persecutor y que por eso no es pues imparcial, ¿no? Pero, perdón, nada más ahí quisiera nada más hacer una breve aclaración. Sí se consultó a diversos sectores, porque también no hay que decirlo. Eso te quería preguntar, sí. ¿Quién debería de haberlo hecho? No, sí se consultó a diversos sectores, pero la realidad de las cosas es que este Código Nacional de Procedimientos Penales es el resultado de una serie de determinaciones que están muy lejos de haber satisfecho los diversos sectores que de alguna manera aportamos algo a lo largo del procedimiento, a lo largo de todo esto del procedimiento desde el 2008 hasta la fecha. Yo nomás te quiero comentar una cosa. Cuando se elaboró la reforma constitucional del 2008, había, bueno, en la que yo tuve la fortuna de participar de alguna manera, yo tenía, por ejemplo, en mi oficina un diagrama, un cuadro de cómo nos imaginábamos que iba a ser este código de procedimientos penales, porque cuando se hizo la reforma constitucional no teníamos un código. Es decir, primero elaboramos la reforma constitucional y sobre esos lineamientos fuimos perfilando los diversos códigos y participaron no solamente nacionales, participaron extranjeros, colaboraron muchas personas, pero al final del camino se hizo un perfil muy persecutor sobre un código con una vocación persecutora que pone en peligro la objetividad del procedimiento penal. Alfredo, ya hemos platicado de las funciones y de cómo ha cambiado de alguno de los sujetos, ¿no? Hemos hablado de la víctima, del asesor jurídico, de los jueces. Quisiera que me platicaras cómo queda en este Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de la policía. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la participación de la policía en este nuevo sistema acusatorio y en este nuevo código? Esta es una pregunta interesantísima y es una pregunta muy importante porque la verdad de las cosas es que, a mi entender, estamos en la mitad de un cambio. Estamos justamente a la mitad de lo que debe ser un recorrido sobre este cambio. La verdad es que la policía tiene que jugar un papel mucho más activo en la investigación, porque el Ministerio Público en sí mismo no es un órgano criminalista, es un órgano persecutor, es justamente un órgano compuesto por juristas, que es el encargado de ejercer la acción penal pública y sostener el ejercicio de la acción penal pública a lo largo del proceso. Pero poner a un jurista a investigar es de alguna manera como poner a un ingeniero civil a investigar o a un dentista a investigar. Es decir, la función jurídica y la función de la criminalística son dos funciones diferentes, no incompatibles, pero sí diferentes. Entonces tiene que haber un órgano compuesto de criminalistas que puedan lograr esta tarea, esta ciencia tan compleja que es la propia investigación, de recopilar fuentes de prueba. Si a mí como juristas me pones a investigar, pues no sabría por dónde empezar, ¿verdad? Sé el valor de las pruebas, sé la utilidad de las pruebas como jurista, pero no sé cómo investigar, cómo recopilar técnicamente estas fuentes de prueba. Entonces me parece que la policía tiene que cumplir con esa función. Al final del camino, la policía tiene que quedarse exclusivamente con esta tarea.
Es decir, ahora la comparte con el Ministerio Público. Lo auxilia, porque el Ministerio Público sigue siendo el titular de la investigación. Pero la realidad de las cosas es que estamos en esta etapa intermedia y a mi entender no se pudo hasta el día de hoy establecer esta distinción por una sencilla razón, porque la policía hasta el día de hoy no tiene la preparación adecuada para lograr cumplir con esta función. Ya se están haciendo carreras donde se están haciendo auténticamente pues, científicos en este arte de investigar como tal. Por ejemplo, pues el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Distrito Federal ya tiene, si no me equivoco, una carrera de 4 años, que es técnicamente es una carrera, ¿no? Para poder ser investigador. Y bueno, quisiera que nos comentaras acerca de, bueno, viendo un poco del Código Nacional de Procedimientos Penales, veo que se incluyen tecnologías, o el uso de correos electrónicos. Quisiera que me dieras tu opinión acerca de este tipo de modernización que se da en el código. Pues muy necesaria, tenemos que ir hacia allá. Es más, y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque todavía debemos de implementar mucho más la tecnología. La tecnología siempre nos va a servir en el ámbito de la administración de justicia, siempre y cuando esté bien regulada. Por ejemplo, inclusive en el caso de las medidas cautelares de carácter personal, pues se permite lo que hoy en día es el brazalete o la polaina electrónica, que pues es un recurso importantísimo pues en el día de hoy para implementar este tipo de medidas. Para la propia práctica de las pruebas testimonial a distancia, como es el caso de la videoconferencia, de la videograbación, del circuito cerrado de televisión, todas esas técnicas están en diversos países desde hace muchos años. Y obviamente pues lo que es la videograbación de las propias audiencias. O sea, seguir todavía con la computadora hoy en día, pues es ridículo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la videograbación pues es un elemento fundamental para poder desarrollar las diversas audiencias del procedimiento. También hace referencia a que se pueden notificar por medio de correo electrónico. Esto no podría ser un poco complicado, porque la persona puede decir, no, pues a mí nunca me llegó. Ese es el gran reto de la tecnología. Lograr mecanismos certeros en donde podamos justamente certificar sin lugar a dudas que se realizaron este tipo de notificaciones, por ejemplo. Es tanto como decir la notificación vía telefónica. ¿Cómo poder acreditar que se le está notificando vía, deja tu correo electrónico, vámonos décadas atrás? ¿Cómo poder acreditar que se le notifica a alguien vía de teléfono? Pues también existe lo que se conoce como la fe formal de las actuaciones. Los secretarios siguen teniendo fe formal de las actuaciones, esa es su función. Es decir, crear seguridad jurídica, que lo que dicen que ocurrió es lo que ocurrió. Entonces, por ahí va la situación, es decir, por medio de mecanismos de dar fe y por medio de mecanismos de ser fedatarios públicos, sobre todo en el ámbito de la administración de justicia, se van corrigiendo este tipo de cuestiones. Esto va un poquito de la mano con lo que estamos hablando de la tecnología. En la etapa de investigación, ¿cómo es que se lleva a cabo la recopilación de las pruebas personales y cuáles serían tus observaciones al respecto? Hijo, aquí, mira, esto sí es un tema muy delicado, porque desde el 2008 se empezaron a implementar, este sistema no es nuevo, ya tenemos algunos estados que han implementado a lo largo de varios años este sistema de justicia. Y la verdad de las cosas es que ha sido un resultado desastroso en ese sentido, en el entendido de que el Ministerio Público sigue recopilando las pruebas de la misma manera como recopilaba las pruebas en las averiguaciones previas del sistema tradicional. Es más, para acabar pronto, si tú ves una carpeta de averiguación previa y ves una carpeta de investigación, no encontrarías diferencia alguna. Le puedes cambiar inclusive las carátulas y no habría ninguna diferencia. Es más, hay investigaciones dentro del nuevo sistema que tardan todavía más que las propias investigaciones en averiguación previa. Entonces, algo no está dando resultados adecuadamente. ¿Y cuál es esta cuestión? Que no se están recopilando las fuentes de prueba. Hemos traspolado los viejos vicios al nuevo sistema de justicia y esto es peligrosísimo. Estas pruebas tienen que ser recopiladas, justamente dice el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, por cualquier medio. No le está diciendo otra vez la maquinita, o sea, agarrar en la computadora, y es por cualquier medio. Por eso es una monserga ser testigo en este país,
Nadie quiere colaborar con la Administración de Justicia porque es una carga. Es decir, son actos de molestia constantes y permanentes, y eso sigue ocurriendo en nuestro nuevo sistema de justicia. ¿Cómo se deben de recopilar estas fuentes de pruebas, sobre todo en el ámbito de las pruebas personales? Por medio de las videograbaciones. Es decir, en salas de entrevistas que están en las salas de entrevistas, pero no las están utilizando para esta cuestión. En salas de entrevistas se tienen que videograbar las entrevistas hacia las personas. Entonces, reducimos carpetas de investigación, sí, claro, o sea, en papel, reducimos tiempo. ¿Quién tiene que hacer la versión escrita de esta cuestión? No el Ministerio Público, tiene que ser un personal administrativo quien cumpla estas funciones para en serio delegarle la función de investigar al Ministerio Público, porque si no, lo tenemos como un burócrata en un escritorio escribiendo papeles. Si tú vas hoy en día, no te quiero poner un ejemplo en específico porque no es, ahorita no es el caso, pero si tú vas hoy en día a una agencia del Ministerio Público del nuevo sistema de justicia y entras a su oficina, lo vas a ver, ni le vas a ver los ojos. Están llenos de expedientes como en el viejo sistema, pero hoy con otra problemática, que ese mismo agente del Ministerio Público ahora tiene que ir a las audiencias, entonces tiene una doble tarea, entonces ya no tiene ni siquiera vida. Sí, están ahí, no se dan abasto, ¿no? Entonces, tienen que recopilar por medio las pruebas las tienen que recopilar por mecanismos más ágiles, más novedosos, como es la videograbación en las propias entrevistas. Nada más te lo comento, no necesitamos ser abogados para entender esta situación. ¿Cuánto tiempo se tarda una recopilación de una prueba en un sistema tradicional, de una prueba personal? Te puedes tardar horas. ¿Cuánto tiempo te tardas en preguntarle a una persona 3 preguntas? Por 5 minutos, ¿no? Alfredo, me quedo con esta idea, nos tenemos que ir a una pausa otra vez. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro Twitter es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos grabando desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el tema que estamos tocando hoy es el Código Nacional de Procedimientos Penales con el doctor Alfredo Dagdú Calife. Alfredo, quisiera que habláramos un poquito más de algunas figuras que aparecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También en el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de las ausencias de las partes. Quisiera que nos contaras un poquito de cómo se trata esto, ¿no? Porque me viene a la mente, ahí dice que si hay ausencia o no se presenta el Ministerio Público, en la misma audiencia se le asignará a otro, ¿no? Quisiera que me comentaras cómo funciona y cómo puede ser si el Ministerio Público no tiene conocimiento del caso, el nuevo, sí, y qué otras de las partes podrían ausentarse y cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, una pregunta muy importante, porque la realidad de las cosas es que en nuestro sistema no puede haber audiencias en ausencia, pero del inculpado y su defensor. Es decir, aquí la estrella de esto es el inculpado, no es nadie más, porque es el que está resistiendo la acusación y por eso lo dejarías en un estado de indefensión. El inculpado jamás puede estar ausente, por lo menos en nuestro sistema y a lo largo de nuestra tradición jurídica, el inculpado no puede estar ausente, es decir, la ausencia del inculpado implica suspensión. Y del defensor también implica suspensión, pero la ausencia del Ministerio Público en sí mismo, aunque es un sujeto esencial para el desarrollo de la audiencia, sí puede haber sustitución, porque el inculpado no tiene por qué sufrir la torpeza del propio persecutor.
Es decir, el inculpado no tiene por qué sufrir ausencias, actos de negligencia, omisiones del propio persecutor. Él tiene que tiene que responsabilizarse, porque si él es el protagonista de la acusación penal pública, es el que tiene que sostener con responsabilidad esta acusación penal pública. Entonces, si falla una audiencia, pues se puede sustituir. La responsabilidad pues será justamente que no conocen de la audiencia como tal, o del asunto en específico como tal, pero esa es la idea. En el caso de la víctima, en la gran mayoría de los escenarios, su ausencia no implica suspensión. ¿Por qué no implica suspensión? Porque no puedes obligar a la víctima, es un derecho, no es una carga. Si la estás obligando a asistir, estás invirtiendo sus propios derechos, sus derechos fundamentales en cargas e inclusive en obligaciones procesales. ¿Esto no afectaría un poco lo de la igualdad entre las partes? Sí, pero hay un pequeño problema aquí, y esto es una polémica que tenemos también entre los juristas. Hay una observación. Aquí las partes no son iguales, de origen no son iguales. No puedes comparar a un ministerio público que trae atrás toda la maquinaria del Estado contra un individuo. De hecho, por eso justamente son nuestros derechos fundamentales. Como inculpados, el sujeto tiene derechos fundamentales para protegerse frente al abrumador peso del Estado. Entonces, no partimos de igualdad. De hecho, por eso se tiene que darle un poco más de peso a los derechos fundamentales del inculpado para poder equilibrar esta igualdad, ¿no? Entonces, la igualdad procesal no quiere decir que seamos iguales, quiere decir que hay que hacer equilibrios. Cuéntanos un poco de qué novedades trae este Código Nacional hablando de las medidas cautelares. ¿Qué es nuevo, qué es diferente a los códigos que Pues mucho, en ese sentido mucho, porque las medidas cautelares ahora se amplifican. Hay muchas más medidas cautelares, hay muchas más posibilidades, pero eso requiere mucha más infraestructura. Es decir, te pongo un ejemplo. Si en las medidas cautelares está, por ejemplo, la prohibición de acudir a determinado lugar, la prohibición de acercarse a la víctima, el brazalete o la polaina electrónica, todo eso implica recursos humanos, todo eso implica, para poder dar seguimiento a las personas, se supone que justamente va a haber un órgano que es otro de los sujetos procesales, este órgano de supervisión de estas medidas cautelares, pero eso requiere infraestructura. Lo mismo ocurre en el caso de la prueba. Digo, nada más no quiero desviarme de la propia pregunta, pero para poder reforzar la contestación. En la prueba ese código parece hermoso, todo parece perfecto, pero el problema es que esto requiere infraestructura. Voy a obtener como investigador fuentes de prueba, sí, pero ¿dónde las voy a guardar? Sí, claro. Esto no puedo guardar cualquier prueba en una bodega, como se hacía en antaño, digo ahorita, pero como se hacía en el pasado. No puedo guardar las pruebas en una bodega, porque hay pruebas que requieren temperaturas especiales, hay pruebas que requieren conservaciones especiales, lugares especiales, etcétera, luces, la cadena de custodia. Todo esto requiere una infraestructura como tal. Entonces, el código tiene cosas muy buenas, muy positivas, pero requiere atrás un bagaje de infraestructura impresionante. No es nada más hacer salas de juicios orales. Por eso yo, al principio de esta charla, por eso te puse el tema del juicio oral, porque eso es lo que nos venden, juicio oral, pero necesitamos infraestructura para otro sinfín de cosas, ¿no? Y bueno, regresando un poquito a lo de las medidas cautelares y de la infraestructura que se requiere, yo te quisiera preguntar, porque estuve checándolo y decía que dentro de las medidas cautelares existe algo que se llaman garantías económicas. ¿Existían antes? Sí, las garantías económicas siempre han existido para poder, por ejemplo, sustituir a otra medida cautelar de carácter personal, como es el caso de la prisión. Es decir, la caución, esa famosa caución de la que hablamos, es una garantía económica para sustituir otra medida cautelar. Las medidas económicas siempre han existido, pero ahora se modernizan en cuestión de las medidas cautelares de carácter real, porque tenemos ahora la figura del embargo, tenemos ahora la figura de la intervención de las cuentas bancarias.
O sea, mientras se decide, mientras están en la etapa de investigación, se embargan las propiedades del... Pues se pueden embargar y se siguen las mismas reglas del embargo, vamos a llamarle mercantil o civil, con la finalidad de poder garantizar precautoriamente una futura reparación del daño y las sanciones económicas que en su caso se pudieran imponer. Y lo mismo ocurre con la intervención sobre las cuentas de las personas. Porque pues ahora en el ámbito justamente, esto es importantísimo, sobre todo en ámbitos de lavado de dinero o en ámbitos de mucha movilidad sobre los dineros que hoy en día pues la tecnología también ayuda a la delincuencia. Entonces nosotros nos tenemos que ayudar justamente, no quiero decir combate, pero sí en las técnicas de investigación efectivas para eso. Y la figura del arraigo permanece en este Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es una medida cautelar, ¿no? Totalmente. ¿Y sigue presente? Ha sido muy criticada, ¿no? Sí, yo soy un crítico de esa figura. Entiendo que es un instrumento esencial para ciertos delitos y aquí hay que evitar el abuso. Hay que evitar el abuso. En otras administraciones, tampoco para señalar administraciones en específico, pero en otras administraciones abusaron de esta figura del arraigo como tal. La figura del arraigo, la Constitución lo marca específicamente. Es para el ámbito de la delincuencia organizada exclusivamente y para 3 objetivos centrales. Evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia, lograr protecciones de personas, entre ellas a las víctimas, y también para lograr una eficiencia en la propia investigación. Si no es para estos objetivos, el arraigo no se puede imponer. Ahora, ¿por qué es criticada esta figura del arraigo? Porque el arraigo atenta contra derechos fundamentales del inculpado, entre ellos el propio derecho a la no autoincriminación. Porque privar prolongadamente del tiempo a una persona puede quebrar en algún momento su propia voluntad. Entonces, el sistema se vuelve un poco cínico. O sea, te voy a encerrar para lograr una eficiencia en la investigación. Si te voy a encerrar para protegerte, voy de acuerdo. Si te voy a encerrar para proteger a otras personas, voy de acuerdo. Pero si te voy a encerrar para lograr mayor eficiencia en la investigación, ¿qué me quiere decir el sistema? ¿Que te estoy encerrando para qué? ¿Para poder hacer que hables? O sea, no tiene esa finalidad es un poco cínica y totalmente antiderechos fundamentales. ¿Y tú crees que es necesaria? ¿Cuál sería tu opinión? En el ámbito de la delincuencia organizada y en casos específicos sí, pero le tenemos que dar otro enfoque mucho más garantista a la figura del arraigo. Es decir, que su objetivo vaya encaminado a otra cosa. Porque inclusive hasta el propio, por ejemplo, en el caso de los arrepentidos, en el caso de la delincuencia organizada, pues evidentemente ese sujeto que va a colaborar con la administración de justicia tiene que ser protegido. Entonces el arraigo podría tener cierta eficacia para esos supuestos. Pero entonces estamos reforzando derechos fundamentales, no violando ciertos derechos fundamentales. Me parece que la figura del arraigo, dado el enfoque adecuado y como medida de excepción, podría ser acertada. Podría darse. Hay otro tema muy interesante en el capítulo 2 del Código. Habla del procedimiento para personas jurídicas. Quisiera que nos contaras en qué consiste y cuáles son sus características. Esta es una novedad. Porque anteriormente nosotros teníamos lo que eran las penas accesorias de las personas morales. Es decir, si una persona se valía de una persona física se valía de una persona moral para cometer un hecho delictivo, se juzgaba a la persona física, pero después se le podía imponer una pena accesoria a la persona moral. Y esto pues, es inconstitucional. Para que una persona pueda ser privado de algo, tiene que ser previamente oído y vencido en un juicio. Y la persona jurídica es diferente de la persona física, ¿no? O sea, son 2 personas totalmente diferentes. Entonces, la novedad es que podemos responsabilizar a una persona moral, porque muchas veces a los dueños accionistas de una persona moral les importa muy poco que a un empleado de ellos lo estén procesando. Ellos van a seguir contentos. Pero, ¿qué pasa cuando ya propiamente se tocan los intereses de estas personas, sobre todo de empresas transnacionales o de personas morales mucho más grandes que una pequeña persona moral, ¿no?
En este caso es una novedad, pero también la dogmática penal va a sufrir ciertas transformaciones. No solamente la dogmática procesal, sino la dogmática penal también va a sufrir ciertas transformaciones. ¿Cuál es la novedad procesalmente hablando de esto? Que la persona jurídica va a estar representada por su propio representante y asesorada por un abogado defensor. Entonces va a estar presente en las audiencias en carácter de inculpado y será sujeta a una sanción, pero previamente haber sido oída y vencida en un juicio. Alfredo, pues me queda todavía por hablar de la acción penal privada que no nada más lo tocamos en el bloque anterior. Quisiera que nos contaras brevemente en qué consiste, en qué casos se puede dar la acción penal privada. Bueno, la acción penal privada es una acción que se da en los casos por parte de la víctima o perjudicado o ofendido por el delito, se da en los supuestos de delitos que se persiguen por querella, y la redacción es desastrosa en el Código Nacional. No se sabe a ver qué interpretación vamos a tener. Esa es la intención del legislador, que sean delitos que se persiguen por querella, cuya pena sea alternativa a la prisión, que no sea pena de prisión, o cuya pena de prisión sea menor de 3 años. Pero dice ahí que sean delitos de querella, y después parece que tienen que ser delitos de querella con esas características, o delitos de querella con independencia de esas características. Habrá que ver en qué supuestos, pero me parece que la primera observación es decir que delitos de querella y además el resto de los supuestos sería el caso acertado. Y esto, nada más de una manera muy breve, es importantísima porque los delitos, por ejemplo, patrimoniales no violentos, el Ministerio Público, lejos de ayudar a la víctima, se convierte en una carga en las investigaciones. O sea, ¿por qué? Porque en pequeños fraudes de sumar 2 más 2, el Ministerio Público se puede llevar 2 años en una investigación, y esto se convierte en una carga para la propia víctima. Entonces, en este tipo de acciones, lo que intenta el sistema es sacar al Ministerio Público de la jugada para que la víctima pueda reunir sus propias fuentes de prueba, ejercer la acción penal privada ante el propio juez de control y seguir el procedimiento normal, pero sin la presencia del Ministerio Público. Quisiera que nos contaras, por último, nos quedan 2 minutitos, ¿cuáles son los retos que tenemos, pues todos los sujetos, toda la población en general, los ciudadanos, los abogados, para la correcta aplicación de este Código Nacional? Primero, preparación, seguir preparándonos tanto jueces, magistrados, ministerios públicos, abogados defensores, tanto de oficio como particulares, ahora asesores victimales, ¿verdad?, los asesores jurídicos, pero también articular bien la propia operación. En el ámbito, por ejemplo, de la investigación, ser mucho más flexible en la recopilación de fuentes de prueba, como es el caso por conducto de las videograbaciones de las entrevistas, y en el caso del proceso, dotar de mejores instrumentos al órgano jurisdiccional para que pueda hacer comparecer eficientemente a todos los sujetos que deban de comparecer en las audiencias, porque las medidas de apremio que están en el código penal, en el Código de Procedimientos Penales, no son suficientes. La verdad de las cosas es que a lo largo de la historia de este país, todos los códigos de procedimientos hablan de una sola audiencia, pero en la vida práctica esa sola audiencia se desconcentra en N número de audiencias, justamente porque no hemos dotado acertadamente al órgano jurisdiccional de medidas de apremio eficientes para que pueda hacer cumplir sus propias determinaciones. Entonces, son 2 extremos. En el ámbito de la investigación, mucho más eficiencia en la recopilación de las fuentes de prueba personales, y en el ámbito del proceso, mucho más eficacia para poder hacer traer a las personas a las propias audiencias. Si logramos ajustar esos 2 elementos, vamos a tener un sistema notoriamente operativo. Me decías que es muy importante que la preparación, ¿no?, para la correcta aplicación. ¿Hay algún órgano que sea el órgano que esté capacitando? Sí, CETEC es el órgano que está capacitando, es los que están certificados para poder capacitar a los diversos operadores de este sistema. Alfredo, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias por la invitación. Al auditorio, por favor, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE.